Imagina una guerra. No una guerra de titulares grandilocuentes, sino una batalla silenciosa, una lucha despiadada por el control absoluto. En el implacable circo del corazón, donde la intimidad se cotiza como la moneda más valiosa y la traición se eleva al rango de espectáculo más demandado. Una mujer erigió su propia fortaleza, ladrillo a ladrillo, con una frialdad calculada y una determinación férrea. Gema López, la cazadora de secretos por excelencia, dedicó su existencia a desentrañar la vida ajena, mientras con cada revelación construía a su alrededor un búnker inexpugnable, impenetrable a las miradas curiosas y a los ataques externos. Pero, ¿qué sucede cuando esa invencible fortaleza es violentamente asaltada? Cuando una puñalada por la espalda, propinada por alguien a quien se creía amigo, amenaza con demolerlo todo hasta sus cimientos más profundos y vulnerables? Es en ese momento de quiebre cuando la verdadera historia comienza a tomar forma. Una historia que va mucho más allá de las exclusivas efímeras y los escándalos mediáticos. Esta no es la crónica de una colaboradora de televisión más. Es el relato épico, casi mítico, de cómo Gema López transformó el dolor más íntimo y la amargura más profunda en el granito indestructible de su propia leyenda personal, una metamorfosis asombrosa. Prepárate para descubrir cómo, ladrillo a ladrillo y con cada ataque frontal o velado, forjó una coraza impenetrable para proteger su secreto más valioso: su vida, una existencia que ella juró que nadie, absolutamente nadie, tocaría jamás, bajo ninguna circunstancia concebible. Imagina por un momento el agobio insoportable de vivir en una casa de cristal, donde cada susurro pudiera ser amplificado hasta el infinito, cada error retransmitido en directo sin piedad y cada lágrima analizada minuciosamente por un tribunal de millones de personas sedientas de drama. Ese es el precio despiadado que pagan quienes se dedican al mundo del corazón, un precio que Gema López se negó rotundamente a pagar. Es un universo caníbal, un auténtico circo romano donde la vida privada se ha convertido en la moneda de cambio más lucrativa, y la sangre, figurada o no, el espectáculo más cotizado y devorado vorazmente por las masas ávidas. Pero, ¿qué ocurre cuando una de las mayores cazadoras de ese circo decide que ella no será, bajo ningún concepto, la presa? ¿Qué pasa cuando la periodista que ha dedicado su vida a diseccionar las existencias ajenas libra una guerra silenciosa, casi obsesiva, para que nadie, absolutamente nadie, ose tocar la suya más íntima? Esta es la crónica de una batalla constante, meticulosa y profundamente personal, librada en el ojo del huracán mediático, donde la exposición es la ley. Esta es la historia de María Gema López de Teresa, la mujer que tú y yo conocemos simplemente como Gema López, una figura enigmática y poderosa que desafió las reglas no escritas del juego. La estratega brillante que, mientras nos desgranaba los secretos más íntimos de los famosos con su habitual aplomo y su mirada incisiva, construía a su alrededor una fortaleza que para muchos parecía inexpugnable, casi invencible e impenetrable. Hoy no vamos a hablar solamente de sus exclusivas más sonadas o de sus controvertidos enfrentamientos en plató. Eso sería quedarse en la superficie. Hoy vamos a desvelar su auténtica obra maestra, esa coraza que la define y la protege con una eficacia sorprendente, una construcción maestra de autodefensa. Te invitamos a un viaje inmersivo a través de la vida de la mujer que se convirtió en la maestra de la crónica, precisamente para evitar convertirse en crónica ella misma, un destino que siempre temió y combatió con fiereza y determinación inquebrantable. Antes de sumergirnos aún más en los cimientos de esta historia fascinante y reveladora, si te atrapan estos relatos donde la verdad se esconde detrás de las apariencias y las máscaras, no olvides suscribirte ahora mismo a tus 50 favoritos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desvelando estas biografías impactantes y llenas de giros inesperados, historias que no te dejarán indiferente. Mientras tanto, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la fortaleza de Gema López? ¿Qué opinión tienes de esta enigmática figura televisiva hasta ahora? Tus perspectivas y opiniones son una parte crucial e invaluable de nuestra comunidad en expansión, un diálogo necesario para entender la complejidad de estos personajes.
La construcción de esta inexpugnable fortaleza personal comienza en Madrid, la vibrante capital española, un 14 de abril de 1971, una fecha que marcaría un antes y un después en una vida destinada a la notoriedad pública. Nacida como María G. Malópez de Teresa, su infancia transcurrió en el anonimato más absoluto, muy lejos de los implacables focos que un día la convertirían en uno de los rostros más reconocibles y a menudo más temidos de la televisión, un contraste que ya presagiaba su futuro. Sin embargo, el destino, siempre irónico y caprichoso en sus designios, le tenía reservado un primer y anecdótico roce con la suerte pública, una premonición curiosa y temprana de lo que estaba por venir en su excepcional vida, un aviso sutil de su futuro mediático. Cuando Gema López tenía apenas 9 o 10 años, la fortuna sonrió de manera inesperada a su familia, de una forma que dejó una huella en su memoria y la hizo reflexionar. No se trató del premio gordo que cambia vidas de la noche a la mañana con un solo boleto, pero sí de un pellizco muy significativo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, un detalle que hoy parece casi profético en su contexto. Este golpe de suerte, un tanto peculiar en su naturaleza, fue gracias a una participación adquirida a la Guardia Civil, lo que añadió un toque pintoresco al evento y lo hizo más memorable. El botín, aunque no fue dinero contante y sonante en grandes sumas, se tradujo en algo mucho más visual y emocionante para la época, una cesta de Navidad gigantesca, repleta de delicias, y, lo que es más importante, un reluciente televisor portátil, un objeto de deseo para cualquier familia en aquellos años. Piensa en esa imagen por un instante, porque es profundamente reveladora de un cambio de era en la sociedad española. Un televisor portátil en aquella época era un objeto de lujo deslumbrante, casi futurista, una ventana mágica a un mundo de información y entretenimiento que pocos podían permitirse en sus hogares, un símbolo de estatus y modernidad. Aunque el impacto económico directo fue mínimo en el presupuesto familiar, esa anécdota dejó una huella indeleble en la memoria de la joven Gema, un recuerdo vívido que la acompañaría por años, marcando una percepción temprana. Fue un recuerdo cargado de ilusión. Sí, pero también su primer contacto, casi cómico en su inocencia, con el tipo de fortuna y exposición sobre la que, décadas más tarde, ella misma informaría con una precisión casi quirúrgica y un bisturí afilado, desentrañando tramas y vidas. Pero Malópez no es, ni nunca ha sido, una mujer que confíe su destino al azar o a la buena ventura, a los caprichos del destino. Ella no iba a dejar su futuro en manos de un bombo de lotería o de un golpe de suerte fugaz, efímero y caprichoso que pudiera desvanecerse en un instante. Su destino lo iba a cimentar sobre el granito más sólido, sobre el esfuerzo personal constante y una disciplina inquebrantable que la ha caracterizado siempre como un rasgo definitorio. Su base es académica, profunda y sólida como una roca inamovible, un fundamento intelectual robusto. Gema López, demostrando una presciencia notable de sus aptitudes, cursó sus estudios superiores en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, uno de los centros de saber más respetados y exigentes del país, cuna de innumerables profesionales. Y aquí reside la primera clave fundamental para comprender la totalidad de su personalidad, la esencia inmutable que la ha definido a lo largo de toda su carrera profesional. Se licenció en periodismo, un dato que no debe pasarse por alto en absoluto, pues lo explica todo. Este hecho, lejos de ser trivial o anecdótico, es el pilar fundamental que la sostiene y le otorga su identidad profesional más profunda, su vocación irrenunciable, su brújula moral e intelectual. Tienes que entender que Gema López, a diferencia de muchos de sus futuros compañeros de plató, quienes llegaron a la televisión por caminos mucho más sinuosos y a menudo improvisados, es por encima de todo una periodista de formación clásica y rigurosa, una profesional de la información de pura cepa con un código ético muy marcado. Esa sólida base universitaria no solo le proporcionó las herramientas técnicas indispensables para su oficio, para el manejo de la información y la comunicación efectiva. Le moldeó profundamente la mente y el espíritu, forjando su carácter. Le inyectó el rigor implacable, la necesidad casi obsesiva de verificar cada dato y cada fuente con una meticulosidad extrema y, sobre todo, un escepticismo
casi clínico, ante cualquier información que no tuviera un sustento fáctico innegable, comprobable y verificable, una verdad irrefutable. Esta fue la primera pieza fundamental de su coraza, el anclaje de su futura identidad mediática, la base sobre la que construiría todo lo demás. Su carrera profesional, de hecho, arrancó a años luz de los estridentes platós del Corazón en un entorno diametralmente opuesto en su naturaleza y sus exigencias. Sus primeros pasos fueron como becaria en Antena 3 Radio, donde se empapó de la inmediatez, el pulso informativo y la adrenalina de la noticia en estado puro, aprendiendo el oficio desde la raíz. Pero su verdadero bautismo de fuego, su debut ante las cámaras que la darían a conocer al gran público, se produjo en 1995, y el rol que desempeñaba en aquel entonces te sorprenderá por su contraste radical con lo que vino después. Contradice radicalmente la imagen incisiva y combativa que tienes de ella hoy en día, acostumbrado a verla en debates acalorados y afilados. Gema López se estrenó como reportera de informativos en Telecinco, bajo la tutela de uno de los grandes maestros del periodismo español. No estaba sentada cómodamente en una mesa de debate, comentando vidas ajenas con ligereza. Estaba en la calle, en el asfalto, empuñando el micrófono bajo la dirección de uno de los periodistas más respetados de la historia de la televisión en España, el legendario e inigualable Luis Mariñas, una figura de autoridad y prestigio. En esa etapa formativa, Gema López no hablaba de rupturas sentimentales ni de exclusivas de famosos, temas que años después dominaría con maestría. Cubría política, informaba sobre cultura, abordaba temas de sociedad y narraba la actualidad del país en directo, desde el terreno, con la verdad por delante y un rigor impecable. Estos años iniciales fueron cruciales, son el ADN inconfundible de su estilo, la marca indeleble de su profesionalidad que la acompañaría siempre. Cuando, años después, la veías en un plató del Corazón, su método de trabajo, su implacable forma de abordar los temas no surgió de la nada, como por arte de magia o por una simple evolución. Era una traslación directa, casi mimética, de las habilidades que adquirió y perfeccionó en los informativos, donde la verdad era sagrada y el rigor incuestionable. Su insistencia casi obsesiva en la necesidad de pruebas irrefutables, su estilo directo, a veces cortante y casi confrontacional, y su escepticismo innato ante las narrativas puramente emocionales que carecían de un sustento fáctico. Esos no son los rasgos de una tertuliana al uso, sino las marcas inconfundibles de una reportera de informativos, forjada en la objetividad y la verificación rigurosa, una verdadera profesional. Antes de dar el salto definitivo al universo del Corazón, colaboró en programas diversos como Hoy es posible de Televisión Española, junto a Nieve Herrero, acumulando experiencia en diferentes formatos y explorando distintas facetas del medio. También estuvo en Conté de tarde, en Telemadrid compartiendo mesa con Terelu Campos, e incluso participó en Directo Contigo, un espacio presentado por Belén Rueda, ampliando su rango y su versatilidad. A pesar de estos acercamientos al entretenimiento, Gema López nunca sintió que se convirtiera en una cronista social en el sentido tradicional o superficial que muchos esperaban de ella. Ella siguió considerándose una periodista que simplemente había cambiado de sección en el inmenso periódico de la vida, pero sin cambiar sus principios éticos. Esta identidad profesional tan arraigada, forjada en el mundo de la verificación rigurosa y la noticia pura y dura, explica en gran medida su aparente rigidez, su postura inquebrantable y su resistencia a ceder. También explica su frustración, a veces visible y patente, ante las dinámicas más viscerales, más emocionales y menos contrastadas de sus compañeros de plató, que a menudo parecían priorizar el espectáculo sobre el dato certero y verificable. Y fue precisamente esta mentalidad de periodista pura, inquebrantable en sus principios, la que sentó las bases ineludibles de sus futuros y a menudo legendarios conflictos en plató, conflictos que la definirían como un personaje televisivo único y profundamente controvertido, una voz disonante y necesaria. El cambio de milenio lo transformó todo para ella, abriendo nuevas puertas y desafíos que la llevarían a la cumbre. El año 2000 marcó el punto de inflexión definitivo e irreversible en su carrera profesional, un giro de timón que cambiaría su trayectoria para siempre.
Ana Rosa Quintana, con su ojo clínico y su olfato inigualable para el talento televisivo, la fichó para su equipo estelar. Gema aterrizó como colaboradora en Sabor a ti, el legendario magazín vespertino de Antena 3, un programa que arrasó de forma imparable con las audiencias durante toda la primera década del 2000, marcando un hito en la televisión. Ese fue su verdadero y masivo bautismo en la crónica social a gran escala, un universo del que ya nunca saldría y que la atraparía por completo, para bien o para mal. Sin embargo, su consolidación definitiva, el momento en que su rostro se volvió indispensable y su voz una autoridad indiscutible en la materia, llegó en el año 2003, consolidando su estatus. Se incorporó entonces al programa que redefinió por completo la prensa rosa en España, un formato que marcó una época y creó escuela. ¿Dónde estás, corazón? El mítico DEC, como se le conocía popularmente durante 8 largos años, cada viernes por la noche, vio a Gema López sentada en esa mesa. Compartió plató con figuras carismáticas como Jaime Cantizano, Chelo García Cortés y María Patiño, forjando lazos y rivalidades que marcaron una era. Se convirtió, así, en un rostro imprescindible y en una voz de peso del periodismo del corazón, una voz que no dejaba indiferente a nadie y que siempre generaba debate. Este ascenso fue meteórico, vertiginoso, y la popularidad masiva trajo consigo una consecuencia inevitable y directa que alteraría su vida por completo. Su visibilidad pública se disparó de forma exponencial, convirtiéndola en una figura reconocida en cada esquina de España. La gente la reconocía por la calle, la parada para pedirle una foto o un comentario sobre los últimos cotilleos. Su vida privada empezaba a generar un interés creciente, algo que hasta entonces había logrado mantener a raya con discreción. Y fue justo en ese momento, en la cima de su primera gran ola de fama, cuando la protección de su vida privada dejó de ser una simple preferencia o un deseo personal, algo negociable. Se transformó en una necesidad imperiosa, casi una obsesión inquebrantable que la impulsaría a la acción. Comenzaban a colocarse, con determinación y sumo cuidado, los primeros ladrillos de la imponente coraza que la protegería de la insaciable curiosidad pública, un escudo contra el mundo exterior. Mientras su rostro se hacía omnipresente, apareciendo en millones de hogares cada viernes por la noche, su vida personal se desarrollaba en un discreto, casi invisible, segundo plano, como un secreto celosamente guardado, ajeno a los focos. Alrededor del año 2006, Gema inició una relación con Antonio Pardo Sebastián, un hombre que no provenía del mediático mundo de la prensa rosa, un soplo de aire fresco en su vida. Antonio no era un personaje del mundo del corazón ni tenía el menor interés en serlo. Era un hombre polifacético, director, productor y actor, con una sólida carrera en las artes escénicas y un perfil muy diferente al suyo, ajeno a la fama fácil. Y la suya no fue una simple relación sentimental. Tienes que entender esto con total claridad para comprender la magnitud de lo que construyeron juntos. Una alianza estratégica. Se convirtió en una sólida alianza, una sociedad que trascendía lo personal para adentrarse en lo profesional. Una unión de intereses y pasiones comunes. Un proyecto de vida compartido. Juntos, y esto es crucial para el relato, comenzaron a explorar proyectos creativos que les permitieran construir un universo propio, un refugio seguro, muy lejos del ruido ensordecedor y a menudo destructivo de los platós televisivos, una burbuja de paz y control. De hecho, incluso antes de que su relación se consolidara públicamente, en el año 2004 ya habían fundado una empresa conjunta. La llamaron Conga Producciones. Y se dedicaba primordialmente a la producción teatral, un espacio de creación lejos de los flashes y las polémicas banales. En el año 2007, esta colaboración fructificó en un proyecto muy personal y revelador, el cortometraje El tercer día. En él, Gema actuó bajo la dirección experta de Antonio, interpretando el papel de Isabel, una faceta artística suya que pocos de sus seguidores conocen y que demuestra su versatilidad. Esta simbiosis profesional es profundamente reveladora y va más allá de un simple interés laboral. Es un reflejo de su necesidad de control. No era un capricho o un simple pasatiempo. Era un intento consciente, deliberado y estratégico de crear un espacio laboral que pudieran controlar íntegramente, sin injerencias externas, sin el dictado de otros.
Era, en esencia, un refugio inquebrantable, en absoluto contraste con la naturaleza caótica, impredecible y a menudo despiadada de la televisión en directo, un medio que devora sin piedad a sus propios hijos y se alimenta del escándalo y la controversia. Su relación con Antonio Pardo no fue solo un romance apasionado. Fue, desde el principio, una estrategia meticulosa para edificar un mundo autosuficiente, un verdadero búnker de privacidad contra el ojo público y sus depredadores. Por eso, la eventual disolución de ese vínculo, años más tarde, no significaría únicamente el fin de una historia de amor, por doloroso que fuera y por profundo que fuera el impacto emocional. Significaría el colapso total de todo ese ecosistema privado que habían construido juntos con tanto esmero y dedicación, y obligaría a Gemma a reconstruir su búnker desde los cimientos más básicos. Esta vez, la edificación sería completamente sola, sin ayuda externa, solo con su propia fuerza y determinación. En el año 2007, la vida de Gemma López cambió para siempre, y de forma irrevocable, un antes y un después en su existencia, un hito que la transformaría por completo. Llegó al mundo su única hija, Nadia Pardo López, un ser que se convertiría en su razón de ser y en el centro de su universo emocional. Este acontecimiento trascendental se convirtió de forma instantánea en el epicentro absoluto de su existencia, el nuevo sol alrededor del cual giraría todo su universo y sus prioridades más íntimas e importantes. Y fue el catalizador definitivo, el impulso ineludible de su férrea y obsesiva política de privacidad, una decisión que marcaría su vida pública y privada con una frontera inquebrantable. Si hasta ese momento Gemma había sido celosa de su intimidad por elección personal, la llegada de Nadia transformó esa inclinación en un principio inquebrantable, en una ley sagrada que no admitía transgresión alguna bajo ningún concepto. A partir de ese instante preciso, la protección de su hija frente a la exposición mediática se convirtió en su máxima prioridad, en su razón de ser y en el motor de cada una de sus decisiones. Un propósito vital. Era una línea roja infranqueable, una frontera que Gemma juró que jamás, bajo ninguna circunstancia, permitiría que nadie cruzara, cueste lo que cueste y enfrente a quien enfrente. Y tomó esta decisión monumental en el pico de su máxima popularidad, mientras brillaba con luz propia en el exitoso programa ¿Dónde estás, corazón?, en la cumbre de su carrera y con la atención de millones. Esa decisión, tomada en el año 2007, ha regido y sigue rigiendo cada uno de sus actos públicos y privados desde entonces, con una consistencia admirable y una determinación férrea, inamovible ante cualquier presión. Durante más de una década, Gemma López logró una hazaña casi impensable en su profesión, una proeza que muy pocos han podido igualar en el voraz mundo mediático que todo lo devora. Mantuvo a su familia, a su hija Nadia y a su pareja, Antonio Pardo, completamente al margen del circo mediático, un logro sorprendente que desafía las leyes de la fama. Junto a Antonio, con quien, por cierto, nunca llegó a casarse en una ceremonia pública, formó una de las parejas más estables y, sobre todo, más discretas del panorama televisivo español, escapando hábilmente de las cámaras y los titulares intrusivos. Apenas existen imágenes de ellos juntos en actos públicos, ni un solo posado. Nunca vendieron una exclusiva de su vida, nunca comercializaron ni por un segundo con su intimidad familiar, un hecho insólito en su profesión y un testamento a su voluntad de hierro. Construyeron un auténtico búnker de normalidad y privacidad, un santuario impenetrable que era la envidia y el asombro de muchos de sus propios compañeros de profesión, acostumbrados a la exposición constante de sus propias vidas. Compañeros que, a menudo, veían sus propias vidas personales desmenuzadas sin piedad en los mismos platós que compartían a diario con ella, como si fueran meros objetos de consumo para la audiencia, pasto de los tabloides. Esta larga etapa de calma y hermetismo absoluto, este silencio calculado y autoimpuesto, sentó las bases inamovibles de la fortaleza de Gemma. Una fortaleza que años más tarde, como veremos en el próximo capítulo, sería puesta a prueba de la forma más brutal, más dolorosa y más inesperada imaginable. Una embestida que la obligaría a demostrar de qué estaba hecha su coraza y su espíritu inquebrantable.
En el capítulo anterior vimos cómo Gema López construyó, ladrillo a ladrillo, una fortaleza de discreción en medio del incesante ruido mediático, blindando su vida personal y profesional con una determinación casi insólita. Esa aparente calma y hermetismo absoluto, sin embargo, solo eran el preámbulo de la verdadera prueba. La coraza que había tardado más de una década en edificar, aquella que protegía su tesoro más preciado, su intimidad y la de su hija, estaba a punto de ser asaltada de la forma más brutal e inesperada, una embestida que la obligaría a reconstruir desde las cenizas. El 29 de enero del año 2018, ese día fatídico, la fortaleza de Gema López fue violada. La revista Rumore, una publicación ávida de exclusivas impactantes, llegó a los kioscos con una noticia bomba en su portada. Un titular que nadie había anticipado y que rompió el silencio con estrépito. La periodista y su pareja, Antonio Pardo Sebastián, el hombre con quien había compartido un santuario de normalidad, se habían separado. La exclusiva era demoledora en su precisión, detallando que la pareja llevaba ya un tiempo haciendo vidas por separado y que la ruptura se estaba gestionando, eso sí, de manera amistosa y discreta. Para el público, la sorpresa fue mayúscula. Un impacto que resonó en todos los hogares. Nadie sabía nada de la crisis. Para Gema, aquello fue la primera gran brecha involuntaria en su búnker personal. Una violación de su espacio más íntimo, orquestada desde el exterior. Un asalto a su voluntad de privacidad. Era la pesadilla recurrente de cualquier periodista del corazón. Convertirse, de repente y sin previo aviso, en el titular, en la noticia que devora. La reacción de Gema y Antonio ante la inevitable tormenta mediática que se desató fue, sin embargo, un ejercicio magistral de control y dignidad, una lección de entereza ante la adversidad. A pesar del enorme, gigantesco interés que suscitó la noticia de su separación, ambos mantuvieron un pacto de silencio absoluto, una estrategia coordinada. Acordaron una separación de mutuo acuerdo y una custodia compartida de su hija Nadia, priorizando en cada segundo el bienestar de la menor por encima de cualquier posible escándalo o declaración. Pero Gema, en su inquebrantable determinación, fue un paso más allá, un movimiento que demostró su poder y su férrea voluntad. Según se informó en aquel momento, pidió a todo su entorno, tanto personal como profesional, que guardaran silencio sepulcral sobre el asunto, cerrando todas las vías de información, pero hizo algo todavía más significativo y audaz. Ejerció su influencia, su considerable peso en la industria televisiva, para vetar cualquier debate sobre su divorcio en Sálvame, el programa donde ella trabajaba cada tarde, el corazón de la polémica. Piénsalo bien, Sálvame, el programa que se nutría, que vivía, que respiraba precisamente de este tipo de informaciones íntimas y escandalosas. Gema López le dijo al monstruo que a ella no se la comía, una declaración de principios. Esta negativa categórica a convertir su propio dolor íntimo en un espectáculo televisivo, a exponer su herida para el morbo del público, fue una poderosa, una atronadora declaración de principios en el momento de su máxima vulnerabilidad. Aunque la noticia explotó en enero de 2018, Gema ya había dejado algunas pistas sutiles, casi invisibles, sobre la agitación interna que estaba viviendo. Señales que solo cobraron sentido después. En la era de las redes sociales, donde cada movimiento se analiza con lupa y se disecciona al milímetro, sus acciones digitales cobraron un nuevo y revelador significado. Uno de los cambios más reveladores, y que entonces pasó desapercibido para la mayoría, fue la modificación de su nombre de usuario en Instagram. Dejó atrás el Gema Conga, una referencia directa, clarísima, a Conga Producciones, la empresa que compartía con Antonio, el símbolo de su alianza personal y profesional. Lo borró sin mirar atrás y adoptó el más personal by Gema López, una firma individual, un nuevo comienzo en solitario, un símbolo de que, a partir de ahora, construiría en solitario su propio destino. Además, su mensaje de despedida del año 2017, publicado solo unas semanas antes de que estallara la bomba de su separación, fue críptico pero elocuente en su mensaje. Adiós a un año lleno de emociones, cambios, experiencias, sonrisas, lágrimas, aprendizajes, tropiezos, superaciones, escribió con una honestidad velada. Estaba claro.
Gemma estaba procesando su nueva realidad en la intimidad de su silencio, en la soledad de su reflexión, antes de que ésta fuera arrojada sin piedad a la arena pública para el escrutinio de millones. El impacto psicológico de este episodio fue profundo, una herida que caló hasta lo más hondo de su ser. Por primera vez en casi 25 años de carrera ininterrumpida, Gemma López no era la periodista que analizaba la noticia. Era, irónicamente, el personaje que la protagonizaba, el centro de todas las miradas. Esta inversión de roles fue un asalto directo a su identidad profesional, a su necesidad de control y de objetividad. La mujer que había construido su credibilidad sobre la base de la información contrastada y el análisis riguroso, se veía ahora reducida a un mero titular de la prensa rosa. Exactamente lo que había jurado evitar con todas sus fuerzas. Pero este evento, lejos de romperla, la transformó. La exposición forzada de su divorcio no la debilitó, no la hizo vulnerable. Al contrario, radicalizó su compromiso con la privacidad hasta límites insospechados. La Gemma López, posterior al año 2018, ya no solo protegía una vida tranquila, defendía activamente un territorio que había sido invadido, una frontera que se había roto. Se volvió más deliberada, más fría y en ocasiones mucho más combativa en la protección de sus fronteras personales, elevando muros aún más altos. Si la filtración de su divorcio en 2018 fue una grieta profunda en su coraza, lo que sucedió en marzo de 2019 fue un mazazo demoledor, un golpe de martillo que amenazó con demolerla por completo hasta sus cimientos más íntimos. Y esta vez el golpe no venía de una revista ajena a su círculo, no venía de un enemigo externo o de un paparazzo sin escrúpulos. Venía de dentro, de las entrañas de su propio entorno, del lugar donde se sentía segura. La mecha la encendió María La Piedra, entonces pareja del fotógrafo y colaborador de Sálvame, Gustavo González, una figura que Gemma consideraba cercana. En una entrevista exclusiva para la revista Lecturas, La Piedra lanzó una acusación devastadora, una bomba nuclear dirigida al corazón de Gemma López. Acusó a Gustavo González, el hombre al que Gemma consideraba un amigo, un compañero de confianza con quien compartía horas de trabajo, de haberla traicionado de la forma más íntima y desleal. Las revelaciones de María La Piedra eran de una gravedad extrema, sin paliativos. Apuntaban a una deslealtad total, perpetrada en dos frentes que hirieron profundamente. Primero, afirmó sin tapujos que Gustavo González había sido la fuente, que él había sido el topo, el que filtró a la prensa la noticia de la separación de Gemma y Antonio Pardo, el secreto mejor guardado de su vida. Pero había algo más, algo mucho más doloroso y sucio que lo anterior. La Piedra aseguró que el conocido paparazzi también había difundido en privado rumores malintencionados sobre una supuesta infidelidad de Gemma, una infidelidad con un compañero de cadena, lo que añadía una capa de crueldad a la ya grave traición. Tienes que entender la magnitud de esto. No era una agresión externa de un medio buscando una exclusiva jugosa. Era una puñalada por la espalda, una traición ejecutada desde su círculo más íntimo, desde el plató, que era su lugar de trabajo, su segundo hogar. Para una persona como Gemma López, que valora la lealtad y la discreción por encima de cualquier otra cosa en sus relaciones personales y profesionales, la traición era absoluta, sin paliaciones, una afrenta imperdonable. El escándalo, como no podía ser de otra manera en el universo televisivo, se trasladó inmediatamente al plató de Sálvame, convirtiéndose en el epicentro de la atención. El drama personal de Gemma se convirtió en cuestión de horas en el espectáculo central de la televisión, devorado por millones de espectadores. Durante días, el programa se centró única y exclusivamente en la traición a Gemma López, disecando cada detalle, cada implicación. Gustavo González, acorralado en directo ante las cámaras y la presión de sus compañeros, admitió haber hablado de la vida íntima de Gemma, aunque solo en la privacidad con su pareja, María La Piedra. Intentó matizar, negó haber comercializado con la información, haber cobrado por ella, pero el daño ya estaba hecho. Había hablado, había roto el código sagrado de la amistad y la confianza. La reacción de Gemma López, en directo, ante millones de espectadores expectantes, fue una lección magistral de contención y dignidad herida, una muestra de fortaleza emocional. Estaba visiblemente afectada, rota por dentro en lo más profundo de su ser, pero su rostro era una máscara de frialdad cortante, una barrera impenetrable.
Se negó a participar en el circo mediático, a darles el drama que esperaban. No gritó, no lloró, no dio detalles de su dolor íntimo, manteniendo su privacidad como un tesoro. Simplemente trazó una línea en el suelo, una línea de hielo infranqueable, cuando Gustavo, desesperado, intentó ofrecerle explicaciones, cuando intentó pedirle perdón con voz entrecortada. Ella lo desarmó, lo aniquiló en directo con una frase que ha quedado para la historia del programa, grabada en la memoria colectiva. Lo miró fijamente y le dijo con voz helada: «Creo que me he ganado el respeto. Otros lo han perdido». Y continuó, mientras el plató entero guardaba un silencio sepulcral, una tensión insoportable. «Y a mí no me hacen falta explicaciones, ni que se pongan de rodillas, ni que me pidan perdones. Ha habido tiempo suficiente. No has dado la cara. Y ahora es demasiado tarde, princesa», como diría Sabina. Con esas palabras, Gemma no solo cerró la puerta a una posible reconciliación, emitió un veredicto público e inapelable. La confianza, una vez rota de forma tan cruel, no tenía reparación posible. El traidor estaba sentenciado, exiliado de su círculo de confianza. Aquí es donde la historia se congela en el tiempo, en un momento de una tensión insoportable, la ejecución pública y televisada de una amistad que parecía sólida. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Se puede perdonar una traición de un amigo tan íntima y demoledora? ¿O Gemma hizo lo correcto al cerrar esa puerta para siempre, sin mirar atrás? Déjamelo saber en los comentarios. Ese episodio traumático, esa traición procesada a la fuerza bajo los focos más potentes de España, tuvo consecuencias duraderas y transformadoras. La puñalada de Gustavo González solidificó la desconfianza de Gemma hacia la industria televisiva en general y, sobre todo, hacia sus actores, hacia las personas que la habitan. Si antes era reservada, ahora se volvió impenetrable, construyendo muros aún más gruesos a su alrededor. El escándalo le confirmó su creencia más arraigada, la que siempre había defendido. Su vida personal era un tesoro que debía ser defendido a cualquier precio, incluso de aquellos con los que compartía horas de directo cada día. Su negativa a perdonar a Gustavo no fue un simple acto de rencor personal o de soberbia. Fue mucho más. Fue una declaración pública de sus límites, una afirmación de su integridad. Fue una rebelión contra la norma no escrita de Sálvame, esa norma que dicta que todo dolor personal es, en última instancia, material para el espectáculo, un producto de consumo. Gemma se estableció ese día como una figura atípica dentro del ecosistema del programa. Era una participante que jugaba el juego, sí, pero que dejó claro que nunca jamás se rendiría por completo a sus instintos de depredador, nunca sería la presa. Esa coraza, forjada en la traición más amarga y el dolor más íntimo, no solo definió su vida privada, moldeó por completo su perfil profesional, convirtiéndola en una figura única en el panorama televisivo. La convirtió en una figura formidable, temida y a menudo muy polémica en los platós, una voz que no dudaba en confrontar. Sus enfrentamientos más sonados no son producto de una agresividad gratuita o de un deseo de protagonismo, son la manifestación explícita de ese estricto código deontológico personal que la guía. Las batallas televisivas de Gemma suelen estallar por tres motivos inquebrantables: cuando percibe hipocresía descarada, cuando ve una injusticia flagrante o cuando detecta una falta de rigor que choca frontalmente con su formación de periodista de informativos, con su esencia. El 14 de marzo del año 2022, el plató de Sálvame fue testigo de uno de los enfrentamientos más tensos y brutales de su historia reciente, un choque de titanes. El debate giraba en torno a unas supuestas deudas de la excolaboradora Raquel Bollo, un tema recurrente y polémico. Mientras la mayoría de los tertulianos, como era habitual, cargaban sin piedad contra Bollo, Gemma adoptó una postura diferente, una postura crítica y reflexiva, que la distinguía. No lo hizo para defender a Raquel, sino para señalar lo que ella consideraba una flagrante doble moral del programa, una incoherencia ética. Gemma, con su frialdad habitual, espetó: «Aquí hay gente que debe más pasta a más gente, y aplaudimos si nos parece guay». Era una clara, evidentísima alusión a otros colaboradores con problemas económicos, como Kiko Matamoros, a quienes el programa trataba con guante de seda, con una benevolencia sorprendente. Esa teoría del «y tú más», como la calificó el propio Jorge Javier Vázquez, hizo estallar al presentador una erupción de ira contenida.
En una escalada de tensión sin precedentes, Vázquez la acusó de enturbiar deliberadamente el debate y la atacó frontalmente. «Eres muy provocadora de verdad, bájate del pedestal que eres muy pesada», le gritó fuera de sí. La confrontación culminó con una acusación que se haría viral, una palabra que definió a Gemma para siempre en ese plató y en el imaginario colectivo. Jorge Javier, fuera de sí, le espetó: «Tu posición en el programa es no, negacionismo, siempre. Eres absolutamente negacionista». Este choque fue mucho más que una simple discusión o una batalla de egos. Fue la colisión de dos formas radicalmente distintas de entender la televisión. La de Gemma, basada en una aplicación rígida, coherente y justa de las reglas para todos, sin excepciones. Y la de Jorge Javier, más centrada en la creación de una narrativa televisiva fluida, en el puro espectáculo, la emoción por encima de la verdad. Aunque esa narrativa fuera, a veces, contradictoria y carente de rigor. Este fue uno de los momentos más tensos en la historia de Sálvame, un enfrentamiento que dejó cicatrices. ¿Creéis que Gemma tenía razón al señalar la doble moral del programa, o su postura era, como dijo Jorge Javier, negacionista y pesada? ¿Quién tenía la razón en esa guerra televisiva? Tu opinión es importante para nosotros. Más allá de ese enfrentamiento puntual con el dueño del cortijo, Gemma ha mantenido tensiones recurrentes con otras figuras clave del programa, y todas siguen el mismo patrón de coherencia. Su relación con Terelu Campos, por ejemplo, siempre ha estado marcada por un distanciamiento notable, una frialdad palpable. Gemma ha sido especialmente crítica con ciertas actitudes de Terelu, a quien a menudo ha acusado, veladamente, de falta de profesionalidad o de autocrítica, de no asumir sus errores. Un ejemplo reciente fue su crítica a Terelu por supuestamente no cuidar su voz como requería su tratamiento médico mientras celebraba una victoria deportiva, una imprudencia imperdonable para Gemma. Para ella, eso era una falta de rigor profesional, una irresponsabilidad imperdonable. De manera similar, sus críticas hacia Anabel Pantoja se han centrado habitualmente en la gestión caótica que ésta hace de su propia imagen y su exposición mediática, un descontrol que Gemma aborrece. Gemma, desde su atalaya de control absoluto y coherencia, ha recriminado a Anabel sus contradicciones, su victimismo y su forma tan errática de manejar la fama, de mercantilizar su vida. En todos estos casos, Gemma actúa como un espejo incómodo, un espejo que refleja las incoherencias y las debilidades de sus compañeros. Lo hace desde una coherencia personal que para muchos resulta implacable y a veces difícil de asumir. Tras las sacudidas de 2018 y 2019, tras la invasión de su divorcio y la dolorosa puñalada de su amigo, Gemma López no se limitó a reparar su coraza. Se dedicó a reconstruir su fortaleza desde los cimientos, con una visión renovada. Y lo hizo sobre dos pilares fundamentales. Dos pilares que representan la manifestación última de su necesidad inquebrantable de control y autonomía. Su rol como madre y su faceta como empresaria. Estos dos mundos, que pueden parecer dispares, son en realidad dos caras de la misma moneda, dos expresiones de una misma voluntad. Son la creación de espacios seguros, espacios propios, donde ella y solo ella dicta las reglas, donde ella y solo ella controla la narrativa, sin injerencias externas. La maternidad es, sin duda, el aspecto más central y definitorio de la identidad no pública de Gemma López, su razón de ser más profunda. La protección de su hija Nadia no es un capricho o una excentricidad. Es una misión sagrada, una misión llevada a cabo con una estrategia meticulosa y una disciplina inquebrantable, digna de un estratega militar, en un mundo donde los hijos de los famosos, como Isa Pantoja o Alejandra Rubio, se convierten en personajes por derecho propio, arrastrados por la fama de sus padres. Gemma ha logrado un auténtico milagro: mantener a Nadia en un anonimato casi total, una proeza. Su método es una clase magistral de control de imagen en la era digital. Jamás has visto, ni verás, el rostro de su hija liberado en sus redes sociales, y eso que Gemma cuenta con cientos de miles de seguidores fieles. Cuando comparte momentos especiales, como la graduación de la adolescente o sus viajes juntas, lo hace siempre desde ángulos cuidadosamente estudiados, ángulos que preservan su identidad. Planos de espaldas, imágenes a contraluz,
o detalles que sugieren la presencia de Nadia, pero sin revelarla jamás. Esos viajes, como los que han realizado a Marrakech o a las idílicas playas de México, no solo evidencian un vínculo estrechísimo entre madre e hija, son una forma consciente de construir recuerdos en un entorno controlado por ellas, un entorno privado, lejos de los teleobjetivos y la intromisión. Hay un detalle que es absolutamente revelador de su dinámica familiar, una anécdota que lo resume todo. El apodo con el que Nadia, su hija, tiene guardada a su madre en la agenda de su teléfono móvil. El apodo es Jefita, una muestra de cariño y respeto que encapsula a la perfección la mezcla de autoridad y complicidad que define su relación. Gema es la jefita de su vida y de la de su hija con un amor incondicional. Paralelamente a la consolidación de esta fortaleza familiar, Gema ejecutó un calculado, brillante movimiento estratégico en el terreno profesional, una jugada maestra, su incursión en el mundo de la moda. Este plan B no fue un simple pasatiempo o un capricho pasajero, fue una decisión empresarial meditada, una decisión para asegurar su independencia financiera, para construir una carrera bajo sus propios términos, para ser libre de la volatilidad de los contratos televisivos que hoy están y mañana desaparecen sin previo aviso, algo que Gema conocía bien. Su trayectoria en este campo ha sido una evolución progresiva y muy astuta, paso a paso. Comenzó como muchas otras figuras televisivas, actuando como influencer, promocionando diversas marcas en su perfil de Instagram. Pero pronto centró todos sus esfuerzos en una firma en particular, una que encajaba con su estilo y visión. Neano. Neano es una marca de ropa de estilo boho chic, un estilo con el que Gema se sentía plenamente identificada y que reflejaba su personalidad. Pasó de ser una colaboradora más a convertirse en la principal embajadora de la marca. Llegó un punto en que su armario público, el que veías cada tarde en televisión, parecía compuesto casi exclusivamente por prendas de Neano, una publicidad andante y efectiva. El siguiente paso fue natural, una evolución lógica de su implicación. Se involucró activamente en el proceso creativo, empezó a diseñar sus propias colecciones cápsula, aportando su visión única. Esto la llevó incluso a viajar a Nueva Delhi, en la India, para seleccionar personalmente las telas y los estampados, un compromiso total con el proyecto. Finalmente, dio el salto definitivo, el paso más importante. Gema López se convirtió en socia de la empresa, una propietaria con poder de decisión. Bajo su influencia y su participación activa, Neano ha experimentado un crecimiento exponencial. Lo que empezó como una tienda exclusivamente online ha evolucionado hasta inaugurar un showroom físico en Madrid, un espacio tangible. Y más recientemente, la marca ha dado el salto internacional, expandiendo sus horizontes. Se ha expandido al mercado mexicano a través de una estratégica alianza con un hotel de lujo en Cancún, donde la propia Gema presentó la colección en un desfile exclusivo, un evento de alto nivel. La protección de Nadia y el desarrollo de Nea no son, en esencia, lo mismo. Son proyectos de control absoluto, manifestaciones de su voluntad inquebrantable. En una carrera marcada por la exposición pública, por las traiciones y por las decisiones de terceros que afectaban su vida, Gema ha logrado edificar dos imperios privados, uno familiar, el otro financiero. En ambos, ella es la única arquitecta del relato, la única que tiene las riendas. Son su respuesta tangible a la pérdida de control que sufrió en el pasado. Son la reconstrucción de su búnker personal, ahora más sólido e inexpugnable que nunca, una fortaleza inquebrantable. El 23 de junio del año 2023, la televisión española vivió un momento histórico y trascendental, la cancelación definitiva de Sálvame tras 14 largos años en antena, un final de era. Para Gema López, este final supuso mucho más que un simple cambio de trabajo. Fue el cierre de un capítulo de 11 años en Mediaset, 11 años en la plataforma que le había otorgado su mayor cuota de fama, pero que también había sido el escenario de sus controversias más agrias, y sobre todo de sus heridas personales más profundas. El fin del programa que definió una era en la televisión del corazón le brindó por fin la oportunidad de reinventarse, de tomar un nuevo rumbo profesional, de escribir un nuevo capítulo en su vida. Y el futuro de Gema López, tras el fin de Sálvame, no tardó en desvelarse, en mostrarse al público. En septiembre de 2023, solo 3 meses después del final de Sálvame, se anunció su fichaje.
Gema fichaba por A3 Media, regresando a la cadena de sus orígenes. Se incorporaba como colaboradora estrella en la sección de crónica social de Espejo Público, el magazín matutino presentado por Susana Griso, un espacio de rigor y actualidad. Este movimiento fue interpretado por muchos como un regreso a casa, un círculo que se cierra. No solo porque volvía a Antena 3, la cadena que la vio convertirse en una estrella con ¿Dónde estás, corazón?, sino porque su incorporación a un programa de actualidad que combina la información seria con el entretenimiento representaba un círculo completo en su propia trayectoria. Gema López volvía a un formato que reflejaba perfectamente sus orígenes como periodista de informativos y su posterior especialización en la crónica social. Era un híbrido en el que su perfil, el de periodista rigurosa y analítica, encajaba a la perfección, como un guante. En la actualidad, Gema López se presenta como una mujer que ha navegado con éxito por inmensas tormentas, tanto personales como profesionales, emergiendo victoriosa. A sus 53 años ha alcanzado un equilibrio envidiable en su vida, una paz interior largamente buscada. Es una profesional respetada y consolidada en la televisión, una voz autorizada que se hace escuchar. Es una madre soltera, dedicada en cuerpo y alma a una hija adolescente a la que, contra todo pronóstico y las presiones de la fama, ha logrado mantener en el más estricto anonimato un triunfo personal. Y es la copropietaria de un negocio de moda próspero y en plena expansión internacional. Una empresaria de éxito. La coraza, ese símbolo de su identidad, sigue intacta. Sin embargo, hoy parece menos una defensa contra un ataque inminente y más un emblema de una paz y un control que se ha ganado a pulso, con esfuerzo y sacrificios. Ha logrado lo que parecía imposible, ha logrado prosperar en el epicentro del huracán mediático sin ser devorada por él, sin perder su esencia. Su etapa actual es la de la consolidación, la serenidad y la certeza de haber construido una vida, tanto pública como privada, bajo sus propios términos, con sus propias reglas, sin ceder ante nadie. Al analizar la trayectoria completa de María Gema López de Teresa, es inevitable volver una y otra vez al concepto de la coraza. Es la metáfora que mejor define una vida y una carrera construida sobre la tensión permanente entre la exposición inevitable y el ocultamiento deliberado de su yo más íntimo. En el futuro, Gema será recordada como una de las periodistas más incisivas, temidas y formidables de la crónica social televisiva. Una voz autorizada cuyo rigor, heredado de los informativos, a menudo chocaba frontalmente con la naturaleza puramente emocional y sensacionalista del formato en el que trabajaba, creando un contraste fascinante. Sin embargo, su verdadero legado, aunque es menos visible para el ojo público, es mucho más profundo y significativo. La historia de Gema López es la crónica de un éxito extraordinario en una tarea casi imposible de lograr. La tarea de esculpir y defender, con uñas y dientes, un espacio de intimidad sagrada en el corazón mismo de la arena más pública imaginable, el templo de la exposición. En una industria que se alimenta de la vulnerabilidad ajena, que prospera con el dolor de los demás, ella se negó a ser el festín. Cuando su vida personal fue expuesta contra su voluntad, cuando la traicionaron desde dentro de su círculo de confianza, no se derrumbó, ni tampoco capitalizó el drama para ganar más minutos de televisión o más portadas, una decisión que pocos tomarían. En su lugar, redobló sus defensas, se volvió de hielo y transformó esa experiencia traumática en un catalizador para tomar un control aún más férreo sobre su destino, para ser dueña de su propia historia. Su vida es una clase magistral sobre el poder del control narrativo, sobre la capacidad de decidir quién cuenta tu historia y cómo. A través de la protección inquebrantable de su hija y la construcción de un imperio empresarial propio, Gema López ha demostrado que, incluso en medio de la tormenta mediática más intensa y devastadora, es posible seguir siendo la editora final de tu propia historia. Su coraza no es solo un escudo protector, es la prueba fehaciente de que la voluntad de un individuo por preservar su esencia más íntima puede ser infinitamente más fuerte que la insaciable curiosidad del ojo público. Ese, y no otro, es su legado más perdurable y su mayor triunfo. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este viaje al corazón de la fortaleza de Gema López.
Si te ha gustado esta historia y no quieres perderte ninguna de las biografías más impactantes del mundo del corazón, historias donde la verdad se desvela y las corazas se forjan, no olvides suscribirte ahora mismo al canal. Tus 50 favoritos. Tu apoyo es fundamental para que nosotros podamos seguir trayéndote estos relatos apasionantes y llenos de giros inesperados. Ahora, en pantalla verás más vídeos de nuestro canal que te lo aseguro te van a atrapar de principio a fin. Nos vemos en el próximo relato, en la próxima